estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les traigo un capítulo especial, una entrevista con Diego Chameides, economista jefe del Banco Galicia. El programa financiero que presentó el gobierno para el 2027, el poder de fuego que acumuló el Banco Central para contener la volatilidad del año que viene y la chance de que se dé el regreso a los mercados internacionales de deuda. Además, el objetivo de alcanzar el investment grade, qué está pasando con la venta de soja más lenta en 10 años, la mora en el sistema financiero, hacia dónde va el tipo de cambio y mucho más. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Antes de pasar a la entrevista, les comento rápido que ayer tuvimos una rueda con tono positivo para los activos argentinos, acompañada por un contexto bien verde en los mercados internacionales. Temprano por la mañana, el foco estuvo puesto en la presentación del programa financiero 2027 que hizo el equipo económico. El esquema contempla necesidades totales por 24.900 millones de dólares con financiamiento que el gobierno dice tener asegurado. Estamos hablando de 15.700 millones de vencimientos de capital y 9.200 millones de intereses. Dentro del capital, 4.400 millones corresponden al FMI, 8.500 millones a bonistas y 2.800 millones a organismos internacionales. En intereses, 3.100 millones son con el FMI, 4.000 millones con bonistas y 2.100 millones con otros organismos. Del lado del financiamiento, también por 24.900 millones, el programa se apoya en 4.900 millones de compras de dólares, 1.800 millones de rollover intrasector público, 1.700 millones de desembolsos del FMI, 4.200 millones con otros organismos internacionales, 5.000 millones de emisiones en el mercado local, 2.000 millones en otras fuentes y 1.500 millones en privatizaciones. La incógnita que hablamos con Chameides es si estará contemplada una colocación en Nueva York. Tras el anuncio, el cierre de los activos argentinos fue alcista. El dólar blue terminó sin cambios en 1.515 pesos, el MEP cerró 5 pesos abajo en 1.526, el contado con liqui bajó más de 20 pesos a 1.571, el oficial mayorista quedó en 1.486,50 y el minorista en 1.510 pesos. La LECAP a septiembre cerró en 22,5% y la caución a un día en 19,3%. El Merval, por su parte, avanzó 2,2% y las acciones argentinas en Wall Street finalizaron la rueda en verde con subas de hasta casi 7% en bancos como BBVA y 2 caídas de hasta 5% para Globant. Los bonos en dólares subieron hasta 0,6% y el riesgo país cerró en un nuevo mínimo de la era Milei de 408 puntos. El Central compró ayer 81 millones de dólares, dejando las brutas en 48.272 millones de dólares. Comentarles además que ayer salió el REM de junio, con el mercado esperando una inflación del 2% tanto para junio como para julio y que el anual termine en 30% clavado este 2026. Para el 2027 bajaría 20% y en 2028 quedaría en menos de 15% anual. En cuanto al dólar, los analistas esperan que cierre este año en 1.673 pesos y que para julio del año que viene se ubique en 1.805 pesos. Finalmente, la economía crecería 3% año, mismo porcentaje que en los próximos 2 años. En los mercados globales, comentarle finalmente que Wall Street arrancó la semana con subas generalizadas, el Nasdaq avanzando 1,3%, el S&P 500 0,9% y el Dow Jones 0,2%, impulsados por expectativas de crecimiento en las ganancias y la resiliencia de la economía estadounidense. Ahora sí, vamos con la entrevista. Diego, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia del podcast. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, estamos grabando justo mientras se hace la conferencia de prensa del programa financiero 2027 y un comentario que a mí me llamó la atención, por ahí por el lado de los montos es razonable, pero en un año electoral puede levantar algo de controversia, y es que el panorama de vencimientos del año que viene resulta más manejable que lo que pasó este año. ¿Cómo reaccionaste a esa premisa? Sí, a ver, no llegamos a escuchar la conferencia completa, así que vamos a tener que hacer doble clic después, pero lo que sí escuchamos al principio es que el gobierno hace énfasis en que ya hay una parte del programa 2027 que está prefinanciado este año, y me parece que por eso un poco el gobierno da este mensaje, y creo que van a tener, diferentes fuentes de financiamiento, algunas de estas explicitadas en el PowerPoint que están mostrando en estos momentos mientras grabamos este episodio, que dan algo más de certidumbre respecto a cómo el gobierno planea
Argentina rolear los vencimientos de deuda el año que viene. Y si pensamos en esos 2.000 millones de dólares que mencionan como financiamiento, que todavía no sabemos qué tipo de mecanismo o instrumento va a ser, cabe pensar, o sea, ¿vos te imaginás al gobierno de acá a las elecciones 2027 saliendo en Nueva York? Bueno, eso es algo que dijo justamente Caputo al iniciar la conferencia. Dijo que salir a los mercados internacionales es una opción más. Obviamente depende de la tasa que consigan. Me parece ahí interesante sí repasar la tasa que consiguió el Banco Central por el repo, el nuevo repo, ¿no? A 2 años, un poco para reemplazar los repos que iban a vencer en los próximos meses, que es una tasa de SOFR más 400 puntos. Eso, si uno mira hoy dónde están los swaps de tasa a 2 años, implica una tasa en torno al 8%. Creo que es una referencia por lo menos de a dónde el gobierno está intentando apuntar, ¿no? Hoy las tasas en el tramo largo de la curva en dólares, en los globales, están más cerca del 8,5%. Así que bueno, eso es un poco una referencia que podemos tener en la cabeza para pensar si en algún momento se abre esa oportunidad para que el gobierno vuelva a los mercados internacionales. Dijeron que objetivo sí, investment grade, pero no un objetivo específico de volver a emitir deuda internacional y de hecho reducir la dependencia de la deuda de Wall Street, ¿no? ¿Qué impresión te llevaste de ese comentario? Me parece interesante el objetivo de ser investment grade. Creo que es un objetivo ambicioso. Shoot for the stars, dicen, ¿no? En Estados Unidos, después si no se llega y estamos cerca, igual va a ser muy bueno. Con lo cual me parece que poner un horizonte ambicioso y implementar políticas que vayan acorde a ese objetivo es bienvenido. Es un proceso largo. Creo que si se avanza en esa dirección, independientemente si se consigue para el final del segundo mandato que viene, sea quien sea, igual va a ser algo muy bienvenido por los mercados. ¿Cómo procesás esta preocupación que hay en muchos bonistas, evidentemente, por toda la cobertura que se viene haciendo del tema del seniority de la deuda, ¿no? con organismos multilaterales versus lo que implicaría volver al mercado que duermen más tranquilos los bonistas de que si viene un eventual gobierno de otro color después del 2027, me quedo tranquilo que me van a pagar? Sí, es una preocupación que uno escucha habitualmente de inversores internacionales particularmente. Es cierto que una mayor proporción de deuda senior de alguna manera es un riesgo adicional para esos tenedores. También es cierto que es un riesgo que se materializaría eventualmente en un escenario negativo para la Argentina, ¿no? Mientras tanto, si uno piensa en un escenario donde Argentina logra seguir mejorando su fundamentals y eventualmente vuelve a los mercados internacionales, no debería generar un problema significativo y simplemente en algún momento se cambiaría de acreedor. En el mientras tanto, bueno, eso es un driver adicional que hay que considerar, ¿no? A la hora de evaluar el risk-reward de los bonos, ¿no? Hiciste un viaje a Londres hace aproximadamente un mes. ¿Qué podés contar de ese viaje, de qué lo motivó y qué te trajiste a Buenos Aires? Bueno, como hacemos regularmente, nos encontramos con clientes, con diferentes referentes en el mercado internacional para entender mejor las necesidades que tienen e intentar ayudarlos desde Galicia. Un poco el sentimiento que hay hacia la Argentina te diría que es bastante favorable. Hay muy buenas repercusiones, particularmente sobre la política fiscal del gobierno y las medidas que se vienen tomando para tratar de destrabar la economía argentina, una economía que hace mucho tiempo viene siendo muy cerrada al mundo, que tiene varias cuestiones estructurales todavía por resolver, pero hay diría un consenso bastante generalizado de que Argentina tiene un potencial muy significativo, particularmente en este entorno global y con, digamos, la dotación de factores que tiene la Argentina, tanto por sus recursos naturales, los argentinos, ¿no? El capital humano que tiene la Argentina, con lo cual creo que hay una muy buena visión sobre el futuro. Y por supuesto preocupan las elecciones, preocupa la sustentabilidad de estas reformas que se están encarando y hay, creo, una ansiedad ya hace algunos meses respecto a cómo se va a transitar el 2027, ¿no? Sí, ahí te quería preguntar cuánto aparecían en las conversaciones lo que fue el escándalo de Adorni, que bueno, ya tuvo su desenlace, pero bueno, que claramente en las encuestas llevaron a Milei a estar en un piso de imagen, ¿no? En lo que va de su gobierno, la última encuesta de Atlas Intel para Bloomberg News marcó que más del 70-80% criticó la gestión de esa crisis, aunque no bajó tanto la imagen favorable, ¿no? Pero sigue cerca de un piso. ¿Cuánto aparecía en las conversaciones? Sí, había bastantes preguntas sobre ese tema. Un poco la misma encuesta, creo, de Atlas marca que hay como una proporción elevada de los argentinos que piensan que el gobierno no manejó de manera razonable este episodio.
Más allá de eso, la imagen, si bien cayó en los últimos meses, encontró un piso, ¿no? En los últimos dos, particularmente el último mes. Si uno mira también otros indicadores, por ejemplo, el índice de confianza que en el gobierno que elabora la Ditela, se ve una leve suba en el último mes, que da aproximadamente una intención de voto equivalente de 41%, ¿no? Es decir, son todavía niveles altos, y si uno piensa que hacia adelante la situación macroeconómica puede mostrar alguna mejora, son valores que eventualmente se pueden sostener o incluso mejorar, y eso también da a los inversores algo de esperanza o de tranquilidad respecto a cómo puede transitarse el 2027. Una cosa es hablarle a ese público con este tipo de conferencias de prensa presentando y despejando las dudas sobre el programa financiero. Otra cosa es hablarle a esa, no sé cómo llamarla, pero esa locura del argentino en épocas electorales que tanto afecta a la demanda de dinero, ¿no? Y el gobierno se muestra súper confiado de que no va a haber tanta volatilidad como la que hubo el año pasado o quizá la del 2023. ¿Cómo están viendo ustedes? O sea, ¿efectivamente tiene esas herramientas para ir gestionando y que haya un poco más de estabilidad esta vuelta? Creo que están tomando medidas. Creo que pueden venir algunas medidas adicionales. Podemos repasar algunas, ¿no? Esta presentación del programa financiero que comentábamos recién es una de ellas, ¿no? Es dar algo de certidumbre respecto a cómo se va a transitar financieramente el 2026 y el 2027. Es una de ellas. También el Banco Central viene acumulando poder de fuego, no solamente con las reservas que viene comprando, sino también a través de diferentes instrumentos como swaps, que van a estar disponibilizando en breve. Hace poco estuvo Baozili en China, ¿no? Estamos esperando alguna novedad positiva respecto a la disponibilidad de ese swap. Están los dólares del BIS que hoy están disponibles. La incógnita respecto a si Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos también eventualmente podría ser un jugador importante. La posición de futuros del Banco Central, que se vino reduciendo fuertemente desde las últimas elecciones, con lo cual, cuando uno suma todo eso, el poder de fuego que tiene hoy el Banco Central es ya hoy, y todavía a un año o más de las elecciones, significativamente más alto que el que contaba el gobierno para las elecciones de medio término. Y después hay toda una cuestión política, ¿no? Que habrá que ver cómo se desanda. Las primeras señales que está dando el gobierno, particularmente desde que asume Santilli como jefe de gabinete, incorporando el Ministerio del Interior, es de mayor cercanía con aliados, ya sea gobernadores más cercanos o otros partidos que en algún momento se alejaron un poco. Y creo que eso en el 2025 contribuyó a una mayor volatilidad. Parecería que esta vez van a intentar un camino alternativo de mayor negociación, mayor consenso. Digo pareciera porque esto es política y las cosas pueden fallar, pero al menos incipientemente parecería que hay una estrategia diferente a la que vimos en el año pasado. Y otro signo de pregunta sería la oposición y qué pasará con el peronismo, pero también hay unas señales de división todavía. Correcto. Y ahí también está dando vueltas este proyecto de reforma política que veremos si incluye o no eliminación o suspensión de las PASO. Eso de alguna manera también, si se logra, dificulta que se rearme la posición detrás de un candidato, permite una fragmentación mayor. Eso es positivo para el gobierno, por supuesto, en la medida en que logre mantener una aprobación por encima del 40%, ¿no? Quiero preguntarte por un dato que venís comentando en el podcast del área de research de Galicia. Lo vi también en un informe de 1816 la semana pasada de la venta de la cosecha de soja, ¿no? Que es la más lenta en los últimos 10 años. ¿Cuánto de eso tiene que ver con esas retenciones cero del año pasado? ¿Cuánto tiene que ver por otros factores? Sí, a ver, hay una multiplicidad de factores que creo que están contribuyendo a ese desempeño que comentás. Efectivamente, el año pasado, durante septiembre, tuvimos una liquidación extraordinaria. Estimamos que unos $2.000 millones de la cosecha actual ya fue liquidada previamente, pero hay otros factores, una muy buena cosecha de trigo que de alguna manera permite a los productores contar con un colchón financiero mayor y entonces hay menos necesidad de vender su producto. Alguna especulación respecto al tipo de cambio, los precios internacionales, especulaciones también que se dieron durante buena parte de este año respecto a bajas en las retenciones al agro. Son varios temas. Después la cosecha que se atrasó por factores climáticos también. Entonces es difícil apuntar a un solo aspecto, pero ciertamente lo que estamos viendo es que entramos al segundo semestre con todavía una proporción elevada en términos históricos al menos de la
la cosecha sin liquidar, ¿no? ¿Y qué perspectivas tienen en el Galicia para el sector agroexportador en los próximos 12 meses, ¿no? No deja de ser crucial todavía para la cuestión del dólar. Se habla mucho del boom de oil and gas y quizá no tanto de los problemas que siguen afectando al campo, ¿no? Que sigue teniendo estas retenciones que son inéditas prácticamente en el mundo. Sí, ahí obviamente se contraponen las necesidades fiscales del gobierno y creo una intención genuina también de quitar esas retenciones que son uno de los impuestos, si se quiere, más distorsivos que hoy tiene la Argentina. Creo que por eso también el ministro de Economía se apuró en presentar un cronograma de reducción de estas retenciones. De vuelta, para dar algo de certidumbre y quitar de la mesa la especulación sobre una baja inmediata de las retenciones. Como todos sabemos, Argentina se ha quedado atrás contra otros países, por ejemplo Brasil, ¿no? Donde tanto la productividad como el área sembrada ha crecido muy por encima de la Argentina, y en parte eso tiene que ver con los impuestos y las retenciones particularmente, ¿no? Entonces creo que en la medida en que el espacio fiscal lo habilite, el gobierno va a continuar con ese proceso de quita de retenciones. Otro factor que distorsiona el funcionamiento del mercado y la economía argentina es lo que queda del cepo. ¿Hasta qué punto lo distorsiona teniendo en cuenta lo que se fue levantando hasta ahora? Sí, la realidad es que una buena proporción de los controles cambiarios se fue liberando. Es cierto que todavía quedan algunos. A mí me gusta un poco medir cuánto afecta esto en base a la brecha cambiaria, ¿no? Y la brecha cambiaria hoy está en 4 o 5%, estuvo 7% hace algún tiempo. Son valores muchísimo más bajos que los que supimos ver. Ahí tomando contado con liqui oficial. Contado con liqui oficial. Entonces hay todavía evidentemente algunas restricciones que sigue empezando. No dirían que afecta de manera relevante el funcionamiento de la economía. Hoy creo que el principal beneficio de una liberalización total de los controles cambiarios tendría que ver con generar más inversión extranjera directa, más flujos de portafolios que yo creo que en algún momento se van a dar. Obviamente lo que cambia es la velocidad de esos flujos, ¿no? Y probablemente el gobierno hoy favorece la cautela frente al año electoral y a tener más control sobre los flujos que potencialmente pueden volverse más volátiles, ¿no? Y se beneficia en un punto también por las tasas que vemos posiblemente en las emisiones de ley local de estos bonos, al igual que las empresas, ¿no? Por eso también me hace preguntarme qué tasas serían las reales eventualmente en un segundo mandato. ¿Serían más elevadas posiblemente? O por ahí no, porque te bajaría el riesgo país. Exactamente, habrá que ver qué pasa con el riesgo país. Evidentemente hoy hay una brecha entre los rendimientos locales e internacionales generado por la brecha cambiaria. Eso le permite a las empresas, al propio gobierno, ¿no? Con las colocaciones de bonares que viene haciendo, financiarse a tasas más bajas. Obviamente que esto es una anomalía que en algún momento uno debería pensar que se va a solucionar o que va a tender a converger el rendimiento local y el internacional. Si convergen hacia arriba o hacia abajo dependerá un poco de todos estos temas que venimos charlando y particularmente de cómo se transite la elección del año que viene, ¿no? En términos del tipo de cambio oficial para fin de año, ¿están más o menos alineados con el REM? Sí, nosotros estamos un poco, si querés, en la parte optimista del REM. Tenemos un tipo de cambio para fin de año levemente por debajo de los 1.600. Con lo cual digamos, vemos una depreciación, si querés, acotada desde los valores actuales. ¿Cómo está afectando el tema del tipo de cambio a las industrias que están más rezagadas, ¿no? O sea, ¿es una cuestión de esperar necesariamente a que les vayan reduciendo la carga tributaria para que puedan ser más competitivos, o van a seguir dependiendo de que el tipo de cambio sea más alto? Sí, a ver, eso es un poco lo que venimos charlando también hace un tiempo, que es esta economía K, ¿no? Cuando hablamos de economía acá hablamos de sectores muy dinámicos, oil and gas, el agro, algunos sectores de economía del conocimiento, y después los más rezagados, particularmente ahí vemos la industria, la construcción, y dentro de ese sector más rezagado o de esos sectores más rezagados hay algunos sectores que uno podría pensar que con un tipo de cambio levemente más alto podrían sacar la cabeza del agua, como decimos coloquialmente, y otros que incluso con un tipo de cambio más alto, razonablemente más alto, tampoco tendrían un desempeño demasiado dinámico, ¿no? Entonces, creo que el tipo de cambio es una parte de la competitividad, no es la única. Ahí hay que pensar no solamente en la cuestión impositiva, sino también en cuestiones de logística,
pública, de desburocratización. Son varios aspectos que me parece que son relevantes para pensar en darle mayor dinamismo, ¿no?, a estos sectores que hoy por ahí no están teniendo el mejor momento. Y que siguen siendo bastante importantes en términos de empleo, ¿no? Correcto. Son dos variables, salarios y empleos, que va a haber que seguir de cerca de acá a octubre del año que viene. ¿Cómo ves que se puedan mover esas dos variables? Sí, a ver, de corto plazo nosotros somos bastante optimistas con la desinflación. Creemos que vamos a seguir viendo índices de inflación mensuales a la baja y eso va a permitir alguna recuperación del salario real. No se va a traducir necesariamente uno a uno en aumento del consumo, dado que, bueno, todavía hay algunas deudas por pagar. Venimos hablando también hace bastante tiempo de la mora en el sistema financiero, con lo cual una parte de esa recuperación del salario real creemos que va a ir a mejorar justamente esos índices de mora en el sistema financiero, y otra parte sí me parece que va a ayudar a recomponer consumo y a darle más dinamismo a la actividad. En el caso de la construcción me parece que también hay razones para pensar de que podemos ver algo más de crecimiento. Si bien el gobierno tiene esta idea de no participar activamente en la obra pública, sí está tratando de fomentar a otros actores para que le den un mayor impulso a esas obras de infraestructura que la Argentina necesita. Y no hablo solamente de provincias, sino incluso de empresas. Hace poco veía a YPF anunciando un préstamo internacional para hacer obra pública, ¿no? Entonces, creo que son otros los jugadores que van a estar impulsándolo. No va a ser el gobierno nacional, pero sí vemos un mayor crecimiento en obras de infraestructura a lo largo de la Argentina. Si tomamos 2023 a 2025, el desempleo subió más o menos 2 puntos. ¿Cómo esperás que pueda terminar este mandato? O sea, es una gran cuenta pendiente desde el cepo de Cristina, la creación neta de empleo en la Argentina, ¿no? Sí, lo que hemos visto es un cambio relevante en la composición del empleo, ¿no? Estamos viendo un incremento del trabajo monotributista, algo más de informalidad también, no tanta creación de empleo registrado privado. Yo creo que eso es un proceso lento que se va a dar. No creo que veamos un boom de empleo. Sí creo que vamos a ver cierto amesetamiento en el corto plazo. Y sí creo que las perspectivas de mediano y largo plazo son muy favorables, pero no necesariamente a lo que vaya a darse en los próximos meses. Mencionabas antes la cuestión de la mora, ¿no?, en el sistema financiero. Primero preguntarte por qué se dio ese fenómeno de la cartera irregular tan alta en términos históricos. O sea, ¿qué es lo que generó esa situación? ¿Y qué tiene que pasar? Porque me imagino que las tasas altas en créditos a individuos tiene que ver con esa situación para que esas tasas de préstamos personales empiecen a bajar. A ver, creo que es una conjunción de factores. Ciertamente la volatilidad electoral del año pasado y las tasas de interés tan altas fueron un factor determinante para que se disparara la mora. Las tasas reales tan positivas han sido una anomalía en el último tiempo en relación a la historia de Argentina, y eso implica que, a diferencia de lo que pasaba en otros momentos, los créditos en pesos no se licuanan, ¿no?, con la inflación. Eso creo que obviamente contribuyó. Obviamente después hubo también, derivado de ese episodio, una caída en los ingresos disponibles de las familias, y eso ciertamente también contribuyó al incremento de la mora. Hacia adelante, lo que uno puede ver es que la cartera irregular de los bancos empieza a crecer a un ritmo similar a la que teníamos previo al salto de la morosidad elevada, y lo que falta ahora es que crezca el denominador, ¿no? Es decir, que crezca la nueva originación de préstamos. Yo creo que ese es un proceso también que se va a dar probablemente a un ritmo más lento que lo que vimos 2024, principios del 25, justamente y en parte por este proceso que estamos todavía digiriendo. Pero se empiezan a ver algunos signos de mejora en ese sentido, ¿no? La baja volatilidad de las tasas, que está de alguna manera garantizando el equipo económico, ayuda, y creo que también hay una necesidad de los bancos de salir a prestar para generar rendimientos, con lo cual me parece que eso también va a impulsar una mayor competencia y baja de tasas, sobre todo en algunos segmentos, ¿no? Un funcionario de este gobierno me dijo que los bancos argentinos no están haciendo lo suficiente para cambiar de chip en términos de salir a captar depósitos, ¿no?, ofreciendo rendimientos o lo que fuera. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, a ver, la situación de liquidez hoy de los bancos es bastante cómoda. No parecería que haya hoy una necesidad de salir a captar agresivamente por parte del sistema financiero, justamente
justamente porque los préstamos hoy están relativamente acotados o el crecimiento de los préstamos está acotado, con lo cual me parece que no es hoy una preocupación central. Sí, por supuesto que los bancos y el sistema financiero en general me parece que siempre tienen que buscar nuevos productos, nuevas formas de atraer a los ahorristas y lograr una mayor intermediación financiera, ¿no? Que es un poco el objetivo que tienen. Y creo que en eso se está trabajando constantemente, ¿no? Te hago la última pregunta de mi lado y tiene que ver con las tasas ahora en el mercado, ¿no? O sea, la caución que estuvo en estos días con pisos ahí cerca del 7-8%, le caps más o menos en 24-25% hoy. ¿Qué te dice esa dinámica de tasas negativas en términos reales? ¿Qué estás viendo ahí? Sí, a ver, tuvimos tasas negativas en términos reales durante varios meses. Hacia adelante, suponiendo que las tasas nominales se sostienen en valores como los actuales, creo que no estamos lejos de empezar a ver tasas reales positivas nuevamente. De hecho, cuando uno mira la curva de bonos SER que ajustan por inflación, ya se ve cómo el mercado está empezando a salir de un periodo de tasas reales negativas de manera bastante acelerada, ¿no? Es decir, las tasas reales están empezando a ser cada vez menos negativas o en algunos casos ya positivas. Y creo que es lo que vamos a ver en definitiva. Está obviamente la pregunta, la interrogante respecto a si el Banco Central aprovecha una eventual reducción de la inflación para bajar el piso que tiene actualmente en la tasa para las operaciones a un día. O no, digamos, en caso de mantenerla, de vuelta creo que vamos a ver tasas reales positivas en relativamente poco tiempo. Pequeña pregunta adicional para cerrar, el tema de los encajes en el sistema bancario argentino, ¿cómo evaluás el nivel actual y si hace falta o no ir reduciendo esa exigencia? Bueno, el año pasado tuvimos un aumento de encajes muy significativo y también cambios en la forma en la que se integran los encajes. Parte de ese camino ya se desandó, quedan algunos aspectos, me parece, todavía por refinar. Los niveles de encajes, cuando uno lo compara con países de la región, siguen siendo altos, con lo cual creo que hay todavía un camino ahí por recorrer. El Banco Central lo dice habitualmente en sus presentaciones, ¿no? Que hay todavía un camino ahí por transitar. Y creo que lo van a hacer al debido momento, ¿no? Diego, eso es todo de mi lado. No sé si tenés algo más que no hayamos tocado que te gustaría mencionar. No, creo que repasamos los temas más importantes. Aprovecho para invitarlos a escuchar Panorama Galicia, un poco dando nuestra visión desde el lado de Galicia Research. Está en Spotify todas las semanas, así que un gusto compartir el espacio de podcast contigo. Lo recomiendo mucho. Soy oyente, así que lo disfrutamos semanalmente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Diego. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.